En la historia del flamenco existen voces que nunca nacieron para complacer a nadie. El sordera, cuyo nombre real fue Manuel Soto Loreto, pertenece a esa estirpe incómoda. No fue prohibido por un decreto. No fue silenciado por una condena pública. Fue apartado de una forma mucho más sutil, a través de un silencio prolongado, casi educado, que terminó siendo definitivo. En Jerez de la Frontera, donde el flamenco no es espectáculo, sino identidad. El sordera cantaba como quien lanza una advertencia. Su voz era áspera. Su compás no pedía permiso. Su forma de entrar en el cante rompía la expectativa antes de que el oyente pudiera acomodarse. Y eso, en un arte que presume de libertad, pero exige obediencia, tuvo un precio. Hubo noches en las que su cante dejó al público inmóvil, no por el brillo, sino por la incomodidad. Nadie sabía hacia dónde iba a conducir la seguirilla siguiente. Los programadores dudaban, los puristas fruncían el ceño. El flamenco oficial ese que habla en nombre de la tradición empezó a mirarlo con recelo. No porque careciera de verdad, sino porque tenía demasiada. Pertenecía a una de las familias más profundas del cante jerezano. Creció rodeado de compás de fiestas de voces antiguas. Todo parecía indicar que su lugar estaba asegurado. Sin embargo, su nombre nunca ocupó el centro del relato. Nunca encabezó los grandes carteles. Nunca fue elevado a símbolo institucional. Permaneció en los márgenes respetado en voz baja, ignorado en público. ¿Por qué un cantaor nacido del corazón mismo de Jerez fue tratado como una figura secundaria? ¿Por qué una voz auténtica resultó tan difícil de encajar en el relato oficial del flamenco? ¿Y por qué con el paso de los años su ausencia pesó más que cualquier premio que nunca llegó? Tal vez el flamenco no siempre castiga la falta de talento. A veces castiga la honestidad absoluta. Hoy vas a conocer la verdad completa sobre un cantaor al que el sistema nunca supo cómo aceptar. Manuel Soto Loreto nació en Jerez de la Frontera, en el seno de una de las familias más profundas y respetadas del cante. El apellido Soto no era un simple dato biográfico, era una carga, era una herencia que se respiraba en cada reunión familiar, en cada fiesta privada, en cada madrugada, donde el flamenco no se aprendía, se absorbía. En su casa no se hablaba del cante como una profesión, se vivía como una forma de estar en el mundo. Desde niño, Manuel creció rodeado de voces viejas, voces sin academia, voces que no buscaban aplausos. Eran cantes transmitidos de boca en boca, de generación en generación, cargados de experiencia y de memoria colectiva. El flamenco que escuchó en su infancia no estaba pensado para escenarios grandes ni para discos. Era un flamenco íntimo crudo, muchas veces áspero, que no pedía permiso ni explicaciones. Jerez en aquellos años no era solo una ciudad. Era un ecosistema cerrado donde el flamenco funcionaba con reglas invisibles. Existía una jerarquía no escrita, un orden donde el respeto se ganaba con tiempo, con presencia, con verdad. Pero también con la capacidad de no salirse demasiado del marco. Manuel entendió muy pronto que su voz no encajaba del todo en ese equilibrio frágil. Mientras otros jóvenes aprendían a pulir el cante para hacerlo reconocible, él se aferró a la forma más antigua. No suavizó los finales, no embelleció los tercios, no buscó agradar. Cantaba como había escuchado cantar a los mayores, con un sentido del compás flexible, casi imprevisible, que exigía al oyente una atención absoluta. Ese rasgo que en una reunión privada se consideraba una virtud, empezaba a ser un problema cuando el flamenco comenzaba a institucionalizarse. El contexto histórico también jugó su papel. España atravesaba una transición lenta y contradictoria. El flamenco, que durante décadas había sido marginado y folclorizado, empezaba a ocupar espacios oficiales, teatros, festivales, grabaciones. Pero ese nuevo reconocimiento traía consigo una necesidad de orden, de clasificación, de etiquetas, y Manuel Soto Loreto representaba justo lo contrario.
No se dejaba clasificar. Su juventud transcurrió entre trabajos ocasionales, actuaciones esporádicas y una presencia constante en el ámbito privado del cante. No fue un niño prodigio promovido por instituciones. No tuvo padrinos mediáticos. Su aprendizaje fue orgánico, duro, silencioso. Y esa misma forma de crecer marcó su carácter artístico. Nunca aprendió a venderse. Nunca aprendió a explicarse. Cantaba y esperaba que eso fuera suficiente. Dentro de su propia familia, la admiración convivía con la preocupación. Sabían que tenía una voz única. Sabían que su cante era auténtico. Pero también intuían que ese camino no le garantizaría un lugar cómodo en el flamenco que se estaba construyendo de cara al público. Manuel parecía no querer adaptarse. O quizás no podía hacerlo sin traicionarse. Hubo pequeños momentos que anticiparon su destino, actuaciones donde algunos salían profundamente conmovidos y otros desconcertados. Comentarios en voz baja. Frases como «canta demasiado a lo antiguo» o «no es fácil de programar». No eran ataques directos, eran señales. Advertencias suaves que en el flamenco pesan más que una crítica abierta. A diferencia de otros artistas de su generación, Manuel no buscó salir de Jerez para reinventarse. Permaneció fiel a su entorno, a sus códigos, a su manera de entender el cante. Esa decisión vista con romanticismo años después fue en su momento un factor de aislamiento. El flamenco empezaba a premiar la movilidad, la adaptación, la proyección. Él eligió la raíz. Así se fue formando la figura de El Sordera. Un cantaor respetado en los círculos íntimos, pero cada vez más invisible en los espacios oficiales. Un heredero legítimo de una tradición que comenzaba a ser administrada por otros. Su historia no empezó con un escándalo, empezó con una desconexión silenciosa entre un artista y un sistema que avanzaba en otra dirección. Todo estaba preparado para el ascenso. El linaje, la voz, la experiencia. Pero también estaba sembrada la semilla del conflicto. Porque cuando llegó el momento de ocupar un lugar central, Manuel Soto Loreto no estaba dispuesto a convertirse en otra cosa que no fuera él mismo. El momento del ascenso no llegó para Manuel Soto Loreto como una explosión repentina. No hubo un descubrimiento espectacular ni un salto inmediato a los grandes escenarios. Su reconocimiento fue lento y regular, casi contradictorio. Mientras el flamenco comenzaba a profesionalizarse y a exigir perfiles más definidos, él seguía avanzando por un camino propio, ajeno a las urgencias del mercado y a las expectativas institucionales. Sus primeras apariciones en festivales y peñas, fuera del entorno estrictamente familiar, confirmaron lo que muchos ya sabían. Tenía una voz distinta. No buscaba el lucimiento técnico ni la complacencia del público. Su cante exigía escucha. No se ofrecía, se imponía. Para algunos aquello era una revelación, para otros una dificultad innecesaria. Esa división acompañaría toda su carrera. En ciertos círculos especializados, empezó a hablarse de él como de un cantaor de culto. Alguien que no encajaba en los moldes habituales, pero que representaba una continuidad directa con el cante más antiguo de Jerez. Su nombre aparecía asociado a palabras como pureza, riesgo, verdad. Sin embargo, esas mismas cualidades lo mantenían fuera de los circuitos más visibles. No era fácil programarlo. No garantizaba una reacción predecible. No ofrecía seguridad. Mientras algunos contemporáneos adaptaban su estilo para acceder a teatros y grabaciones, él se mantenía fiel a una forma de cantar que parecía no admitir concesiones. Su ascenso, si puede llamarse así, se dio más en el respeto de otros artistas que en el reconocimiento público. Cantaores veteranos lo escuchaban con atención. Algunos lo defendían en privado. Pero ese respaldo raramente se traducía en oportunidades concretas. Hubo actuaciones que marcaron un antes y un después. No por el aplauso masivo, sino por la intensidad del impacto. Noches en las que el silencio posterior al cante decía más que cualquier ovación. Esos momentos construyeron su reputación entre quienes buscaban algo más que entretenimiento.
pero también reforzaron la idea de que su flamenco no era apto para todos los públicos. El sistema empezaba a mostrar sus límites. Los festivales crecían, las programaciones se estandarizaban, se buscaban nombres reconocibles, estilos identificables, narrativas fáciles de vender. El cante de Manuel no ofrecía nada de eso. No tenía una historia cómoda. No proponía una evolución clara. Era una presencia incómoda en un panorama cada vez más ordenado. A pesar de ello, su figura seguía creciendo en la sombra. Cada actuación confirmaba su singularidad. Cada ausencia en los grandes carteles reforzaba la sensación de que algo no encajaba. No faltaba talento. No faltaba tradición. Faltaba voluntad de adaptación. O quizá faltaba un sistema capaz de aceptar una voz que no se dejaba domesticar. Su ascenso fue en realidad una acumulación de expectativas no cumplidas. Se hablaba de él como de alguien que merecía más, como de una promesa que nunca terminaba de concretarse. Pero esa lectura ignoraba un detalle fundamental. Manuel no parecía interesado en cumplir ninguna promesa que no fuera consigo mismo. Con el paso del tiempo, esa tensión se volvió insostenible. El reconocimiento parcial, el respeto sin recompensa, la visibilidad limitada. Todo apuntaba a un punto de ruptura, porque en el flamenco, como en cualquier otro sistema cultural, llega un momento en que la diferencia deja de ser una virtud y empieza a percibirse como un problema. Y cuando ese momento llegó, el ascenso silencioso de El Sordera se transformó en otra cosa muy distinta. Lo que había sido admiración contenida empezó a mezclarse con distancia, con exclusión, con decisiones que no se anunciaban pero se sentían, porque lo que parecía una carrera construida desde la honestidad absoluta estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Y esa prueba no tendría nada de artística. La crisis de Manuel Soto Loreto no estalló con titulares ni con un episodio fácilmente identificable. No hubo un escándalo único que pudiera señalarse con el dedo. Su conflicto fue más incómodo, más profundo. Fue el resultado de una acumulación de decisiones invisibles de puertas que dejaron de abrirse, de llamadas que nunca llegaron. En el flamenco, ese tipo de censura es la más eficaz. A medida que el circuito oficial se consolidaba, su nombre empezó a desaparecer de las programaciones. No se anunció ninguna ruptura. Simplemente dejó de ser considerado. Los festivales buscaban perfiles más previsibles. Las peñas apostaban por artistas que garantizaran una respuesta clara del público. Manuel seguía cantando igual. Y eso, en un entorno que exigía adaptación, se convirtió en un problema. El discurso que lo rodeaba empezó a cambiar. Ya no se hablaba solo de pureza o de riesgo. Aparecieron palabras como difícil, irregular, poco comercial. No eran acusaciones directas. Eran etiquetas suaves pero suficientes para justificar la exclusión. El flamenco oficial no necesitaba prohibirlo. Bastaba con no llamarlo. La censura no fue ideológica. Fue estética y económica. Su cante no encajaba en la narrativa de modernización que se estaba imponiendo. Tampoco en la nostalgia edulcorada que empezaba a venderse como tradición. Manuel representaba una verdad demasiado cruda para ambos extremos. Y en un sistema que busca equilibrio, lo extremo siempre incomoda. Las consecuencias fueron inmediatas. Menos actuaciones, menos ingresos, más silencio. Para un artista que nunca había construido una red de protección mediática, la caída fue rápida. No tenía discos que lo sostuvieran. No tenía una imagen pública que lo defendiera. Tenía solo su cante. Y eso ya no bastaba. El impacto emocional fue profundo. Manuel no reaccionó con declaraciones ni con denuncias. No pertenecía a esa lógica. Su respuesta fue el repliegue. Volvió a los espacios íntimos, a las reuniones privadas, a un flamenco casi clandestino. Cantaba para quienes aún querían escuchar. Pero cada vez eran menos. La crisis no solo fue profesional, fue identitaria,
porque cuando un sistema te ignora, empieza a sembrar dudas. No sobre el talento, sino sobre el lugar que ocupas. Manuel se enfrentó a una pregunta devastadora. ¿Tiene sentido seguir cantando si nadie parece querer escucharte en público? ¿Es la fidelidad a uno mismo una virtud o una condena? En ese periodo, su figura se volvió casi mítica entre ciertos círculos. Se hablaba de él como de alguien injustamente tratado, como de una víctima silenciosa del sistema, pero esa compasión no se traducía en soluciones reales. El respeto seguía siendo privado, la exclusión pública. No hubo redención inmediata, no hubo un giro inesperado. La crisis se prolongó en el tiempo, se convirtió en una forma de vida. Manuel aprendió a existir en los márgenes, a aceptar que su lugar ya no estaba en el centro del relato. Y esa aceptación, lejos de traer paz, profundizó la herida. Porque en el flamenco ser ignorado duele más que ser criticado. La crítica reconoce tu existencia, el silencio la niega. Y así, sin ruido, sin escándalo visible, la carrera de El Sordera entró en una fase de caída lenta y sostenida. Una caída que no ofrecía épica, solo resistencia, solo desgaste. Solo la certeza de que el camino elegido tenía un precio del que ya no había retorno. La caída de Manuel Soto Loreto no tuvo un momento exacto. No hubo un día concreto en el que todo se viniera abajo. Fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que cada renuncia parecía pequeña, pero juntas formaron un vacío difícil de sostener. La ausencia de escenarios se volvió costumbre. La falta de reconocimiento dejó de sorprender. El silencio terminó siendo parte del paisaje. Con menos actuaciones llegaron también las dificultades materiales. El flamenco íntimo, el que se canta lejos de los focos, no garantiza estabilidad. Manuel sobrevivía entre trabajos ocasionales, ayudas familiares y la solidaridad discreta de quienes aún valoraban su cante. Nunca se presentó como una víctima. Nunca reclamó un lugar que sentía que debía ganarse cantando. Pero el desgaste era evidente. El repliegue no fue solo profesional, fue personal. Se volvió más reservado, más silencioso. Seguía cantando, pero lo hacía en espacios cada vez más reducidos, reuniones privadas, pequeños encuentros donde el flamenco recuperaba su función original casi ritual. Allí, lejos del juicio público, su cante volvía a tener sentido. No había expectativas, no había que agradar, solo había verdad. Hablar de reinvención en su caso es complejo. No hubo un regreso triunfal ni una reinterpretación de su figura. Su reinvención fue más humilde y más dura. Consistió en aceptar que el reconocimiento oficial no llegaría y aún así seguir cantando. No para ser visto, sino para mantenerse fiel a sí mismo. Esa decisión que muchos celebran en retrospectiva fue en su momento una forma de resistencia silenciosa. El paso del tiempo no suavizó la herida, pero le dio perspectiva. Manuel entendió que su lugar no estaba en los libros ni en los grandes relatos. Estaba en la memoria viva de quienes lo habían escuchado de cerca, de quienes sabían que su cante no buscaba perdurar en grabaciones, sino en la experiencia compartida. Esa conciencia no eliminó la tristeza, pero le dio un sentido distinto. No hubo grandes oportunidades tardías. No hubo redescubrimientos mediáticos. El flamenco, una vez que decide mirar hacia otro lado, rara vez se corrige. Sin embargo, en los márgenes, su figura empezó a adquirir otra dimensión. Se hablaba de él como de un referente oculto, como de alguien que había pagado un precio alto por no ceder. Esa valoración, aunque tardía, fue real. La caída no terminó con una reconciliación pública. Terminó con una aceptación serena. Manuel siguió siendo quien era. Un cantaor fiel a una forma de entender el flamenco que no se negocia. Esa fidelidad que le cerró tantas puertas fue también lo único que nunca perdió. En su último tramo de vida, su presencia se volvió casi legendaria entre los más jóvenes que buscaban una verdad no domesticada. No aprendían de él en academias,
Lo aprendían escuchándolo. Entendían que había caminos que no llevan al éxito, pero sí a la coherencia. Y esa lección en un arte cada vez más administrado era profundamente valiosa. La caída de El Sordera no fue un fracaso artístico. Fue la consecuencia de una elección. La de no adaptarse. La de no suavizarse. La de no convertirse en una versión aceptable de sí mismo. Y aunque esa elección tuvo un coste alto, también construyó una figura imposible de ignorar para quien de verdad quiera entender el flamenco. Hablar del legado de El Sordera es aceptar que no todos los artistas dejan huella de la misma manera. Algunos lo hacen a través de discos premios o grandes escenarios. Manuel Soto Loreto dejó algo más difícil de medir. Dejó una forma de estar en el cante que no se puede imitar sin asumir riesgos. Su legado no es una escuela, es una advertencia. En el flamenco, donde la transmisión oral ha sido siempre esencial, su influencia circula en voz baja. No aparece en manuales ni en relatos oficiales, pero está presente en la manera en que ciertos cantaores entienden la honestidad. Muchos lo recuerdan no por una grabación concreta, sino por una noche, por un silencio, por una sensación imposible de repetir. Eso en un arte nacido de lo efímero tiene un valor inmenso. Su nombre suele surgir en conversaciones íntimas entre artistas que desconfían de los caminos fáciles. Se le menciona como ejemplo de alguien que no negoció su identidad, no porque fuera incapaz de hacerlo, sino porque no quiso. En un flamenco cada vez más condicionado por programaciones, subvenciones y expectativas externas, esa postura adquiere con los años un peso simbólico enorme. El legado de El Sordera también está ligado a Jerez, no como emblema turístico ni como figura institucional, sino como parte de una memoria profunda que no necesita vitrinas. Su cante pertenece a un Jerez que resiste a la estandarización a la ciudad, que sigue entendiendo el flamenco como una experiencia compartida y no como un producto. En ese contexto, su figura se vuelve imprescindible para comprender lo que se ha perdido y lo que aún permanece. Con el paso del tiempo, la percepción sobre su trayectoria ha cambiado. Lo que antes se veía como dificultad o falta de proyección, hoy se interpreta como coherencia. Las nuevas generaciones, menos atadas a los discursos oficiales, miran hacia figuras como la suya, para entender que el éxito no siempre coincide con la relevancia. Que hay voces que precisamente por no haber sido absorbidas por el sistema, conservan una fuerza intacta. No dejó discípulos formales, dejó preguntas. ¿Hasta qué punto debe un artista adaptarse para sobrevivir? ¿Qué se sacrifica cuando se busca encajar? ¿Y qué se gana cuando se decide no hacerlo? Su vida no ofrece respuestas cómodas, pero sí un marco desde el cual pensar el flamenco con mayor honestidad. La memoria colectiva lo ha ido colocando en un lugar singular. No es un mito construido a posteriori. Es una presencia persistente que reaparece cada vez que alguien habla de verdad de riesgo de cante sin concesiones. Su legado no crece en número, crece en profundidad. Y eso explica por qué, aun sin haber ocupado el centro del escenario, sigue siendo una referencia incómoda y necesaria. El Sordera no representa una época dorada ni un pasado idealizado. Representa una línea de continuidad que se niega a desaparecer. Una forma de entender el flamenco que no se deja domesticar. Y mientras exista alguien dispuesto a escuchar más allá de lo evidente, su memoria seguirá viva, no como un recuerdo nostálgico, sino como una presencia activa. La historia de Manuel Soto Loreto no se cierra con un aplauso largo ni con una ovación final. Se cierra como se vivió, en silencio, en coherencia, en una fidelidad al cante que no buscó recompensas externas. El Sordera no fue un artista incomprendido por accidente. Fue alguien que eligió no suavizar su verdad para ocupar un lugar más cómodo. En un flamenco cada vez más ordenado, más narrado, más administrado, su figura permanece como una grieta, una prueba de que existen caminos que no llevan al reconocimiento, pero sí a la integridad. Su vida recuerda que no todas las voces están destinadas a encajar y que algunas pagan el precio de decir lo que otros prefieren no escuchar.
No fue una estrella fugaz, tampoco un nombre olvidado. Fue una presencia persistente que se resiste a desaparecer porque nunca se apoyó en lo superficial. Su cante sigue vivo allí donde el flamenco no se explica, se siente, allí donde el silencio posterior vale más que cualquier aplauso. Hoy, cuando el tiempo ha pasado y las jerarquías se han desdibujado, su historia adquiere un nuevo sentido. No como una queja, no como una injusticia pendiente, sino como una lección. La de un artista que eligió ser fiel a sí mismo, aun sabiendo que ese camino lo dejaría fuera del relato oficial. Porque a veces, la verdadera grandeza no consiste en ser reconocido por el sistema. Consiste en no dejarse moldear por él. Y si quieres descubrir otra historia igual de incómoda, igual de honesta y marcada por el silencio, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.